dice lo siguiente. Tenemos en la primera ecuación, ¿cierto? Hay 3 manzanas, ¿sí? Hay 3 manzanas y 2 frutillas. Entonces podríamos designar como X al valor asociado a las manzanas, ¿cierto? Este es el valor de una manzana. Y vamos a designar como Y al valor de una frutilla. Luego, escribimos entonces nuestra ecuación que nos permite escribir 3x, ¿cierto? Porque son 3 manzanas. 3x más 2 por y igual a 16, que es lo que aparece marcado ahí. Por otro lado, tenemos una manzana. En vez de escribir 1 por x, simplemente vamos a escribir x, más 1 por y, simplemente escribimos y, igual a 7. Y ahí se formó el sistema de ecuaciones. Lo vamos a hacer así porque va a ser útil para los siguientes ejercicios de sistema de ecuaciones. Se podría realizar de otra manera más sencilla. Hay innumerables formas de hacer un ejercicio. En este caso sí, también hay otras formas. Pero esto va a ser lo óptimo, porque eso también nos va a permitir realizar el método de la reducción en otro tipo de ejercicios también. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. Bueno, saludamos a las personas que nos están siguiendo en vivo. Le agradecemos la compañía. Sí. Claro, 3 por la cantidad de manzanas, pues son 3 manzanas y X es el valor de una manzana. Bueno, y vamos a resolver el sistema con el método de la reducción. Quizás la gente que está viendo y tiene con otros profesores han visto otros métodos, o quizás han visto este mismo de otra manera, pero el método de la reducción consiste en sumar hacia abajo, ¿cierto? Hay gente que lo usa restando hacia abajo, nosotros lo usamos sumando hacia abajo. Pero para eso hay que cambiar los coeficientes porque por lo general, en este caso si llegamos y realizamos directamente la suma hacia abajo, fíjense que no se nos va ninguna de las dos incógnitas. Si sumamos hacia abajo 3x más x son 4x, 2x, o sea 2y más y son 3y, y 16 más 7 es 23, o sea, ninguna de las incógnitas se va. Y la idea es que se vaya alguna de las incógnitas. Para eso tenemos que multiplicar tanto la ecuación de arriba o la ecuación de abajo por algún coeficiente que nos permita que se vaya alguno de los valores. ¿Cuál valor vamos a eliminar? Justamente leemos la pregunta y asociado a la pregunta está el valor de la frutilla. Por lo tanto, lo que necesitamos es el valor de y. Tenemos que eliminar x. Entonces, de esa forma es que discriminamos cuál eliminamos y cuál dejamos. Ahora, si nos preguntan por los dos, entonces da lo mismo, ¿cuál? Entonces vamos a eliminar x, esa es nuestra decisión. Para eliminar x, vamos a multiplicar la ecuación de abajo por qué valor. A ver si los que están viendo en vivo nos pueden también ayudar. ¿Por qué valor multiplicamos la ecuación de abajo? Vamos a multiplicar entonces por cuánto. La idea acá es colocar un menos 3, ¿cierto? Para que sumando hacia abajo se elimine. Esa es la idea. Entonces, para poder poner un menos 3 aquí, tenemos que multiplicar toda la ecuación inferior por menos 3. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, multiplicamos todo por menos 3. Si multiplicamos todo por menos 3, nos quedaría 3x, bueno, la ecuación de arriba queda tal cual. La ecuación de abajo sí se altera porque al multiplicar por menos 3 nos sería
menos 3 por x, menos 3x, menos 3 por más y, menos 3y, igual a menos 3 por 7, menos 21. Y ahora sí, podemos llegar y sumar hacia abajo. Se va efectivamente la x, que era lo que queríamos, ¿cierto? Era nuestro plan inicial. Se va la x. Nos quedaría 0. La y, ¿cómo nos quedaría el valor de y? Más 2y menos 3y. ¿Cuánto suma? Menos un y. Muy bien, menos y. Simplemente menos y. Y más 16 menos 21. ¿Cuánto? Menos 5, perfecto. Bueno, como lo que necesitamos es y no menos y, hay que multiplicar por menos 1. Esto de multiplicar por menos 1 se hace cada vez que el coeficiente numérico que acompaña a la incógnita sea negativo. En este caso lo es, porque hay un negativo acá, hay un menos 1. Menos 1 multiplicado por menos y va a correr la regla de los signos. Menos por menos más, ¿cierto? Menos 1 por menos y más y. Menos 1 por menos 5 más 5, muy bien. Se multiplica a ambos lados entonces. Bueno, y ahí se descubrió lo que nos pedían, que era el valor de una frutilla. En este caso no hay que obtener el valor de x, porque no lo piden, ¿ya? En el caso que lo pidieran, tendríamos que tomar este valor de y y reemplazarlo en cualquiera de las dos ecuaciones. Lo vamos a hacer eso lo más probable en otro ejercicio. Ya, seguimos avanzando entonces. Seguimos avanzando. Vamos a hacer el ejercicio número 2 ahora. Problema 2. En un taller mecánico se realizó el cambio de todos los neumáticos a un total de 40 vehículos entre autos y motos. El número total de neumáticos cambiados fue de 100. El sistema X más Y igual 40 permite calcular la cantidad de automóviles y motos que hay en el taller. Seleccione la alternativa que corresponda a la definición de las incógnitas. Bueno, es súper importante poder construir un sistema de ecuaciones a partir del enunciado. En este caso el sistema está construido. Sin embargo, es siempre muy interesante poder construirlo para darse cuenta de qué forma se llegó a esos valores. Y de esa forma también vamos a poder saber qué representa cada una de las variables incógnitas que ahí aparecen, como la x y la y. Entonces, si bien el ejercicio es más sencillo de lo que voy a hacer, lo vamos a hacer exclusivamente porque nos va a ayudar a entender otro ejercicio, ¿ya? Todo esto es una cadena. Cada vez que tengamos que formar un sistema de ecuaciones a partir de un enunciado, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sabemos que vamos a tener dos ecuaciones. Por lo general, se habla que estas ecuaciones, cada una de ellas, representa el total de algo. Ya. Entonces, la primera ecuación representa el total de vehículos. Esa sería la primera ecuación, la ecuación del total de vehículos. La segunda ecuación es por el total de neumáticos. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Principalmente porque tenemos dos números totales en la ecuación. Tenemos un 40 y tenemos un 100.
Entonces hay dos variables que se relacionan acá, que es la cantidad de autos y la cantidad de motos, ¿cierto? Entonces lo que deberíamos definir serían las variables. Eso conjuntamente con identificar que tenemos que formar dos ecuaciones, uno por el total de vehículos y otra por el total de neumáticos. ¿Cómo podríamos definir X? Bueno, en este caso, la cantidad de autos y la cantidad de motos. Entonces X es la cantidad de autos y el Y la cantidad de motos. Con esas dos variables y esas dos ecuaciones que sabemos en forma general que hay que estructurar, vamos a empezar entonces a formar esto. La primera ecuación, que es el total de vehículos, sabemos que hay un total de 40 vehículos. Entonces lo que vamos a hacer es escribir una ecuación por el total de vehículos, son 40. Y X es la cantidad de autos y la cantidad de motos, la suma de ambos me va a dar la cantidad de vehículos. Entonces la primera ecuación esa sería X más Y igual a 40. Siendo esta ecuación la ecuación por la cantidad de vehículos, considerando las motos y los autos como vehículos. Después, en la del total de neumáticos, el total tiene que ser 100 neumáticos, ¿cierto? Y esos son 100 neumáticos, se reparten entre la cantidad de autos y motos que hay. Como no sabemos cuánta cantidad de autos hay, y es por eso que la hemos designado con la letra X, un vehículo, un auto utiliza 4 neumáticos. Por eso hay que multiplicar 4 por cada auto que haya. Y la cantidad de autos es X. Y eso me va a dar el total de neumáticos asociado a los autos. Por eso tiene que ser 4X. Y la cantidad de motos hay que multiplicarla por 2. Porque así vamos a obtener la cantidad total de neumáticos asociados a las motos. ¿Cierto? Porque lo que queremos hacer es sumar todos los neumáticos asociados a los autos más todos los neumáticos asociados a las motos y la suma debería dar 100. Como los autos usan 4 neumáticos, sería 4 por X. Esa es toda la cantidad de neumáticos que es para los autos. Como las motos usan 2 neumáticos, sería 2 por Y, que es la cantidad de motos. Y ahí tenemos toda la cantidad de neumáticos que usan las motos. Ahí están, las mismas dos ecuaciones que habíamos pensado hacer y nos quedaría de esa forma. X más Y igual a 40, 4X más 2 igual a 100. Es igual al sistema que está acá. Pero ahora entendemos por qué. Entendemos cómo se resolvió. Ejercicio 2, entonces, dado un sistema y entendiendo de qué se trata cada ecuación, entendiendo entonces cuáles son las variables involucradas, ya podemos contestar a la pregunta. En este caso no nos piden resolver el sistema, solamente nos piden identificar las incógnitas. Seleccione la alternativa que corresponda a la definición de la incógnita. ¿Cuál sería entonces la respuesta correcta? ¿Es cantidad de ruedas de auto o la cantidad de autos? No. Es la cantidad de autos. La cantidad de ruedas de autos va a ser 4X. Es la cantidad de autos. Y ahí la cantidad de motos. Está arriba, allá arriba lo pusimos, ¿cierto? Está escrito.
Esa es la respuesta. La alternativa es la D. Vamos a continuar entonces, pasar a la pregunta 3 ahora. Una empresa editorial envió hacia una librería un total de 228 copias de un libro. La empresa despacha los libros en dos tipos de cajas. En cajas que caben 8 libros, y me aparece la X ahí marcada, me están dando una pista. Y en cajas que caben 12 libros, y aparece la Y. Además, la empresa envió 22 cajas en total. Es una información adicional. ¿Cuál es el sistema de ecuaciones que permite calcular la cantidad de cajas de cada tipo que se despacharon? Si bien yo le estoy enseñando a formar un sistema a partir de un enunciado, y lo estamos haciendo un poco más lento el proceso, es para que se entienda bien y es para que lo puedan hacer más rápido en el futuro, ¿ya? Entonces, otra vez, si bien ahora la pregunta es reconocer el sistema y se puede hacer de una forma más sencilla, lo vamos a hacer con el paso más largo que hay, que es construir el sistema a partir del enunciado, con tal que esto vaya quedando cada vez más claro. ¿Cuáles son los totales que visualizan? Solamente los totales. ¿Qué totales visualizan? Muy bien, 228, que es un total asociado a las copias de un libro. Perfecto. ¿Y el otro total? 22. Entonces, cuando hagamos los dos sistemas, o sea, el sistema de ecuaciones con las dos ecuaciones, una ecuación va a ser por el total de cajas y la otra por el total de libros. Ya sabemos eso, ¿sí? Y lo otro que tenemos que tener claro es las variables que se están relacionando. Llámese variables las incógnitas, ¿cierto? Las variables incógnitas, la X y la Y, ¿qué representa cada una? Me dieron una pista. ¿Qué dirían ustedes que representa la X? ¿Qué dirían ustedes que representa la Y? No, son las cajas que caben 8 libros. Hay dos tipos de cajas. Una donde caben 8 libros y no caben más que 8, y en otras donde caben 12 como máximo. Entonces son los tipos de caja. Supongamos que hay una caja cuadrada chica donde caben 8 y habrá otra rectangular un poquito más grande donde caben 12. Son dos tipos de cajas. Ahora la pregunta es, el X entonces, ¿qué sería? La cantidad de cajas de 8 libros, ¿cierto? Y el Y es la cantidad de cajas de 12 libros. Eso es. Entonces definimos el X, cantidad de cajas con capacidad máxima de 8 libros. Y el Y sería la cantidad de cajas con capacidad máxima de 12 libros. Entonces tenemos X cantidad de cajas con capacidad máxima de 8 libros y la Y, la cantidad de cajas con capacidad máxima de 12 libros. ¿Sí? Esas serían entonces las incógnitas que estamos utilizando. Y ustedes me decían que va a haber una ecuación por el total de... Puede ser el total de libros o el total de cajas. Total de libros aparece primero. Y la otra ecuación, esas son nuestras dos ecuaciones que conforman el sistema, en definitiva. Entonces, una de las ecuaciones, la del total de libro, el igual, el número que está después del igual, es por el total de libro. ¿Cuánto es? 228. Entonces sabemos que una de las ecuaciones tiene como total 228 el total de libros. ¿Y cómo se forma esa ecuación? Sería las cajas que tienen capacidad de 8 libros, ¿cierto? No sabemos cuántas son, a eso le llamamos X, por 8 libros, si esa es la capacidad que tiene, ¿cierto? Y ahí está todos los libros asociados a ese tipo de cajas. 8X. Más las cajas
que tienen capacidad de 12 libros, cada una tiene 12 libros. Entonces, para saber cuántos libros tienen todo ese tipo de cajas, hay que multiplicar 12 por Y. 12 por Y. Entonces ahí tenemos una ecuación, 8x más 12y igual a 228. Y la otra ecuación, que es el total de cajas, ¿cómo sería? Muy bien. X más y es igual a 22. Y esa es la ecuación entonces por el total de cajas. Ahí formamos el sistema. Tenemos las variables incógnitas definidas, tenemos la estructura del sistema y tenemos también el sistema formado. Si hubiera alguna consulta, por favor, háganmela saber, porque no solamente les va a servir a ustedes, sino que a todas las personas que nos están viendo a través de la transmisión. Veamos por acá, ¿alguna duda? Transmisión online, ¿todo ok? Saludamos a las personas que nos están viendo. Ya. La ecuación, esta ecuación que hay arriba y esa abajo, sí, ningún problema. No, ¿por qué? Buena pregunta la que hiciste, muy buena pregunta. Fíjate acá, el 8 está asociado a la X. Entonces tiene que ser obligatoriamente 8X y tiene que ser obligatoriamente 12Y. Si uno identifica eso después con la práctica, uno dice 8X más 12Y y esa es la ecuación que se forma ahí. ¿Ok? Obligatoriamente tiene que ser así, en ese caso. ¿Dudas? ¿Consultas? Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? La alternativa correcta es la letra C. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Yo creo que es súper bueno aprender a formar un sistema a partir de un enunciado, porque así pueden recorrer toda la cantidad de ejercicios, los pueden hacer. Entonces, sigamos. Hicimos el ejercicio número 3. Súper bien. Pasamos al ejercicio 4. Dice lo siguiente: el capataz de una obra ordenó repartir los clavos que necesita en 46 cajas de madera. Estas cajas tienen capacidad de 9 kilogramos y 12 kilogramos. Fíjense que empiezan a haber similitudes, que es bueno ir sospechando que podría ser igual que la anterior. En total se desea repartir 468 kilos de clavos. La pregunta es: ¿cuántas cajas de 9 kilogramos se llenaron? También tenemos dos diferentes tipos de cajas, con diferentes tipos de capacidad. Entonces, en realidad sospechamos bien, es idéntico al ejercicio anterior, ¿cierto? Es igual. Solamente que ahora en vez de ser libros, son clavos, ¿cierto? Entonces, efectivamente lo vamos a hacer muy parecido. Vamos a definir la variable casi de la misma forma. Vamos a identificar las dos ecuaciones en forma general que vamos a formar, una por un total y debería haber otro total. Deberían haber dos totales. Ejercicio 4. ¿Cuáles serían las variables? X y la Y. Sí, por lo general, sigan el orden, ¿ya? Como primero nombran las cajas que tienen 9 kilogramos de capacidad, eso va a ser X. Entonces, cantidad de cajas, capacidad, es una capacidad máxima de 9 kilogramos. Y la otra, la Y, sería la cantidad de cajas con capacidad de 12 kilogramos. Y
en forma general, intuimos que hay que formar dos ecuaciones. Una de ellas va a ser por qué total. Da lo mismo el orden. Aquí, si alguien quiere considerar un total arriba en la ecuación de arriba y el otro total en la ecuación de abajo y otra persona lo hace diferente, da exactamente lo mismo. Ya, ¿qué total vamos a considerar en la ecuación de arriba? 46. Entonces sería el total de cajas. Estamos en la parte previa. Después esto nos vamos a saltar esta parte, lo estamos haciendo al principio. Esta es una ecuación por el total de cajas. Entonces, lo que quiero que quede claro es que siempre hacemos dos ecuaciones por dos totales. Fíjense en todos los resultados. Total de vehículos, total de neumáticos, total de libros, total de cajas. Acá, total de cajas y total de kilos de clavos. Esa sería la otra, ¿cierto? La ecuación por el total de kilos de clavos. Kilogramos de clavos. ¿Sí o no? Entonces así es más fácil formar la ecuación, porque sabemos que el igual, ya sabemos el número del igual. Si lo hicimos así, el total de cajas era 46. La primera ecuación entonces tiene como por total 46. Y la segunda ecuación tiene por total 468, que son los kilogramos de clavos. Para la ecuación del total de cajas, siendo X la cantidad de cajas con capacidad de 9 kilogramos y cantidad de cajas con capacidad de 12 kilogramos. La ecuación de arriba, entonces, ¿cómo sería? No, porque estamos hablando del total de cajas. X más Y. X más Y. X más Y igual a 46. Pues solamente estamos hablando de la ecuación del total de cajas. La otra es por el total de clavos o kilogramos de clavos. Y ahí sí que podemos hacer el truco que aprendimos en la pregunta anterior. ¿Cuál era ese truco? Que de la misma definición de la incógnita nos ayuda a formar una ecuación. Sería 9 por X más 12 por Y. Ese es un truco muy bueno. 9 por X más 12 por Y es igual a entonces el total de kilogramos de los clavos. Porque aquí estamos hablando de que 9 kilogramos va a llevar cada una de las cajas que tiene por capacidad de 9 kilogramos. Entonces ahí tenemos todo el total de kilogramos asociado a esas cajas, más el otro kilogramo asociado a las cajas que llevan 12 kilogramos. Y ahí tenemos el total de kilos. ¡Súper! Ya, ahí tenemos entonces el sistema de ecuaciones. En este caso, nos preguntan cuántas cajas de 9 kilogramos se llenaron. Y 9 kilogramos es la X. Nos están preguntando por la X. Como nos están preguntando por la X, hay que eliminar la Y. Para eliminar la Y, como aquí hay un más 12, entonces, ¿qué deberíamos llegar a poner aquí? Muy bien. Aquí en esa parte hay que saber poner un menos 12 para que sumado hacia abajo se vaya, se elimine, se anule, sume 0. Y es justamente entonces lo que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a poner ahí un menos 12? Multiplicando toda la ecuación superior por menos 12. Entonces, si multiplicamos toda la ecuación superior por menos 12, nos quedaría menos 12x
menos 12y igual a menos 12 por 46. ¿Cuánto es menos 12 por 46? Menos 552. Vamos bien con esa ecuación, ¿cierto? La otra queda igual. No hay ningún cambio para la ecuación inferior. Ahora aplicamos el método de la reducción, o sea, ya lo estamos aplicando de cierta forma, porque estábamos tratando de igualar los coeficientes con signos opuestos. Y ahora vamos a pasar a la fase donde se suma verticalmente hacia abajo en columna todas las X con la X, las Y con la Y y los números con los números. ¿Cómo nos quedaría? Menos 12X más 9X. Menos 3X, muy bien. Entonces nos quedaría menos 3X. Lo voy a escribir acá, más cerca del signo igual. Menos 3X. Claro, acá la Y se fue. Se eliminó, suma 0. Entonces nos queda menos 3X igual a... ¿Cuánto es menos 552 más 468? Menos 84. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando el coeficiente que acompaña a la incógnita sea negativo? Muy bien, multiplicar por menos 1. Cada vez que el coeficiente numérico que acompaña a la incógnita sea negativo, vamos a multiplicar por menos 1. Entonces nos va a quedar 3x igual a 84. Recuerde que el menos 1 no solo multiplica al menos 3x, sino que también al menos 84. Y el menos 84 por menos 1 queda más 84. El 3 está multiplicando al 84, al otro lado pasa dividiendo. Entonces nos quedaría 84 dividido en 3. Y eso da 28. Muy bien. Perfecto. No sé cómo va la gente online. Saludamos a toda la gente que nos esté siguiendo vía online. Pero sí, efectivamente 28 es la cantidad de cajas con capacidad de 9 kilogramos. Y eso era lo que nos preguntaban. En este caso, nos dicen, Pablo tiene una distribuidora donde vende bolsas de harina. Las bolsas tienen capacidad de 4 kilogramos y 5 kilogramos cada una. En total se tienen 20 bolsas para vender y tienen un total de 95 kilos de harina. ¿Le parece familiar o no? Se va repitiendo uno. No es cosa de que la cosa se vaya poniendo fome, sino que van entendiendo ustedes mejor cuántas bolsas con capacidad de 5 kilogramos tiene para vender. Exactamente lo mismo del ejercicio 3 y del ejercicio 4. Definimos las variables y ustedes me ayudan. X, ¿cómo lo definimos? Ayúdenme por favor a definir X. Muy bien, cantidad de bolsas. Ya, ahora vamos a empezar a colocar la cantidad como un gato. Que en matemática eso es, digamos, la cardinalidad. No es algo... Entonces, eso es cantidad. ¿Ok? Cantidad de bolsas muy bien, con capacidad de 4 kilos. Cada vez uno va acortando más la definición de las variables, pero es porque entiende de qué se trata. La Y es la cantidad de bolsas con capacidad de 5 kilogramos. Y luego, esto también después ya no lo vamos a hacer, lo estamos haciendo ahora al inicio porque estamos empezando. Esta estructura casi mental de determinar
que hay dos ecuaciones, cada una asociada a un total. Una va a ser por qué total, ecuación de qué total. Ecuación por el total de bolsas. ¿Ya? El total de bolsas. Y la otra va a ser una ecuación por el total de kilogramos de harina. Muy bien. Tenemos entonces esas dos ecuaciones. Las formamos. La ecuación de arriba tiene que ver con la cantidad de bolsas y esta es la cantidad, entonces sería X más Y igual a la ecuación de arriba era por el total de bolsas y son 20 bolsas, muy bien. Y la ecuación de abajo sabemos que es por el total de kilogramos de harina y que son 95. ¿Y aplicamos el truco que aprendimos? Muy bien. 4x más 5y. Entonces, 4x más 5y. Ahí está. ¿Qué nos piden? Nos piden cuántas bolsas con capacidad de 5 kilogramos, o sea, la Y. ¿Cierto? Saludamos a todas las personas que nos están siguiendo online. Entonces nos piden la Y, tenemos que eliminar la X. Para eliminar la X, artificialmente o por algún método de amplificación, tenemos que llegar a poner ahí un menos 4, ¿cierto? Para que sumado hacia abajo se pueda eliminar. ¿Cómo podemos llegar a poner ahí entonces el menos 4? Habría que multiplicar la ecuación superior por... Muy bien. Así nomás. Por menos 4. Entonces, si multiplicamos por menos 4, nos quedaría menos 4x menos 4y igual a menos 80. Y la ecuación de abajo, 4x más 5y igual a 95. Esa ecuación no cambió y no tenía por qué cambiar, porque la ecuación que se amplificó fue la ecuación de arriba, la superior. Sumamos hacia abajo. Efectivamente la x, la cual lo pensamos, se elimina, porque menos 4x más 4x, 0. Y la ecuación y la variable y, ¿cuánto da? Menos 4y más 5y. Más un y, muy bien. Y es lo mismo que decir y solamente. Porque el 1, recuerden que no se escribe. Y por último hacemos la suma de los números. Menos 80 más 95. Muy bien, 15. Fíjense que nos apareció inmediatamente la respuesta entonces. Y es igual a 15. Perfecto. Hagamos entonces el número 6 ahora. Dice, dos amigos, Felipe y Enrique, deben comprar sacos de fertilizante para pasto y sacos de semilla de pasto. Fertilizante y semillas. Todos los sacos de cada categoría dice que pesan lo mismo. Felipe compró 4 sacos de fertilizante y 3 sacos de semilla de pasto, comprando
En total 480 kilogramos. ¿Qué es lo que no sabemos en este caso? Si compra 4 sacos de fertilizante y 3 de semilla y en total pesaron 480 kilogramos, ¿qué es lo que no sabemos? ¿Cuánto pesan los sacos? Muy bien, de cada uno. ¿Cierto? Dice que pesan lo mismo. ¿Cierto? De cada categoría pesan lo mismo. Ah, pero de cada categoría, o sea, los de... Todos los de semilla pesan lo mismo, todos los de fertilizante pesan lo mismo. A eso va. Por otro lado, Enrique compró 3 sacos de fertilizante y 2 sacos de semilla de pasto, comprando en total 340 kilogramos. Claro, efectivamente, lo que no se sabe es cuánto pesan, cuántos kilogramos trae un saco de fertilizante, cuántos kilogramos trae un saco de semilla. Y esa, por tanto, deben ser las incógnitas, la X y la Y. Entonces, pregunta 6. X, ¿qué sería? El peso, ¿cierto? El peso en kilogramos, ¿cierto? Peso de un saco de fertilizante. Y esto está medido en kilogramos. O son los kilogramos de un saco de fertilizante. En el caso de la Y, también vamos a hablar de que es el peso de uno solo, de un saco de semillas. Y este peso está medido en kilogramos. Ahora vamos a los números, porque deberían haber totales, ¿cierto? Nosotros sabemos que las ecuaciones se forman en base a totales. Por lo general, en casi todos los casos, pueden haber excepciones también, pero en la mayoría de los casos es en base a totales. La ecuación superior, ¿de qué va a ser? ¿La ecuación de qué total? Muy bien, la ecuación del total de sacos que compró Felipe. Y por lo tanto la otra es una ecuación del total de sacos que compró ¿quién? Enrique. Entonces, dísteme la ecuación. Sería 4, Felipe compró 4 sacos de fertilizante, 4x, ¿cierto? Más 3. 4x más 3y igual a la cantidad de kilogramos, ¿cierto? 480. 480. Muy bien. 4 sacos de cada uno por el peso de cada uno de los sacos de fertilizantes. Y ahí tenemos el total de kilogramos asociado a la compra de fertilizante que hizo Felipe. Y acá entre sí tenemos el total de kilogramos de sacos de semillas que es la compra de Felipe. ¿La otra cuál es? 3x más 2y. 3x más 2y, ¿cierto? ¿Están listos para la prueba, chiquillos? Ya, entonces. Pero si la prueba es igual que la guía resumen, si estudian haciendo la guía resumen, debería irlo súper bien en la prueba. Pero bueno, vamos en el 6 todavía, no nos apresuremos. Ya, la letra A dice plantea un sistema de ecuaciones definiendo claramente las variables. Eso es lo que se hizo. ¿Ya? Se definió las variables y se planteó un sistema de ecuaciones. Todo bien. ¿Cuánto pesa cada saco de semillas de pasto? Solamente por las de semillas. La Y, muy bien. Entonces hay que eliminar la X. Y esto es algo nuevo. Algo nuevo que no lo habíamos tenido antes. Nos damos cuenta de que los coeficientes de X ya no es... Antes había siempre un coeficiente 1.
donde había que colocar otro número para igualarlo. Entonces, en este caso, muy bien, se trabaja con el mínimo común múltiplo. Imaginemos que estamos en la prueba y no nos acordamos de cuál es el mínimo común múltiplo de un número, o no lo sabemos sacar, mejor dicho. ¿Cuál es una opción salvavidas para continuar trabajando y sin tener que detenerse? Multiplicar los números, simplemente. En este caso, la multiplicación de 4 y 3 lleva 12, y 12 es el mínimo común múltiplo entre 4 y 3, pero por ejemplo tenemos el 4 y el 6. El 24 no es el mínimo común múltiplo entre 4 y 6, pero si lo hacen así, también les va a resultar. Van a llegar igual a la respuesta. Entonces, si no saben sacar el mínimo común múltiplo de dos números, multipliquen y tienen que igualarlo en ese valor. ¿Ya? Y para igualarlo en ese valor, siempre se multiplica por el contrario. O sea, la ecuación de arriba la vamos a multiplicar por 3. Y la ecuación de abajo la vamos a multiplicar por 4. Siempre sí uno tiene que ser positivo y el otro negativo. Entonces, supongamos que esta ecuación de acá, la de arriba, la vamos a multiplicar por 3, pero en este caso va a ser por menos 3. Y la ecuación de abajo por 4. Uno de los dos tenía que ser negativo. Yo lo elegí arbitrariamente. Entonces, menos 3 por más 4 son menos 12x. Menos 3 por más 3y, menos 9y. Menos 3 por 480. Menos 1440. Menos 1440. Vamos con la ecuación de abajo. 4 por 3x son 12x. 4 por más 2y más 8y. Y 4 por 340. Se acabó porque siempre después de una hora se para. Y no graba más que una hora. Entonces hasta una hora y se va a parar y después hay que empezar otro video. Así que es parte del proceso. Ya, continuamos entonces. Estábamos en el ejercicio número 6, donde estábamos resolviendo la ecuación. Y llegamos a menos y igual a menos 80. Y ahí multiplicamos por menos 1 para decir que y vale 80. Y ahí tenemos bastante bien. Y era eso lo que nos preguntaban, solamente por el valor de y. Tenemos solamente el valor de y, que era la pregunta, en este caso, el peso de un saco de semillas. Sería 80 kilogramos. Perfecto. Súper bien. Entonces hicimos la letra A y la letra B. Ejercicio 7. Una empresa organizó un evento y todo el personal se trasladará en 64 buses. Los buses tienen una capacidad para 25 y 30 personas. En total se desea trasladar a 1.780 trabajadores de la empresa. Entonces nos piden plantear un sistema de ecuaciones definiendo claramente las variables y cuántos buses con capacidad para 30 personas contrató la empresa. Fíjense que en las preguntas también está una pista para poder definir las variables incógnitas, ¿cierto? Eso es lo primero que hay que hacer, definir las incógnitas. ¿Qué sería el X? Muy bien, cantidad de buses, ¿cierto? Es la cantidad de buses con capacidad de 25 personas. Bueno, capacidad para 25 personas o pasajeros, ¿cierto? La Y sería la cantidad de buses con capacidad de 30 personas. Ahí está. Tenemos dos ecuaciones, ¿cierto?
¿Ya se quieren saltar esa parte? ¿Nos saltamos esa parte o no? Ya, nos vamos a saltar esa parte. Porque lo tenemos aquí. Lo tenemos en la mente de que son dos ecuaciones. Una asociada a un total, la otra asociada a otro total, ¿cierto? Una está asociada ¿a qué total? Al total de buses. Perfecto. Entonces la que está asociada al total de buses sería X más Y, ¿cierto? Igual al total de buses. ¿Cuánto es? 64. Ya, perfecto. Y la otra, usamos este pequeño truco que aprendimos acá, que es por el total de pasajeros, que sería 25X, ¿cierto? 25X más 30Y igual a 1780. Y eso es todo. Ahí está entonces el sistema de ecuaciones escrito con la definición de las variables. Y ahora hay que despejar ¿cuál? Hay que despejar la y, porque es capaz, nos preguntan por la campaña. Hay que eliminar la x. Eliminar la x, sí. Para eliminar la x multiplicamos la ecuación de arriba por. Muy bien. Entonces nos quedaría menos 25x menos 25y igual a ¿cuánto? Menos ¿cuánto? 25 por 64. 1600. Menos 1600. Y acá tenemos 25x más 30y igual a 1780. Sumamos hacia abajo, se va algo, se va la x, que era lo que nosotros queríamos. Nosotros lo pensamos de esa forma, que se fuera la x. La y, menos 25y más 30y, ¿cuánto suman? 5y, bien. Y eso es igual a 180. 180, por lo tanto 180 dividido en 5, el 5 pasa dividiendo 36. Exacto, eso es. La cantidad de buses con capacidad para 30 personas que contrató la empresa son 36, fueron 36. Ya, chiquillos, ha sido bastante productiva la clase, la vamos a dejar hasta acá. Le agradezco la participación de todos, tanto los que están acá en la sala, los que estuvieron y se fueron, y la gente que nos está siguiendo la ayudantía a través del en vivo o después a través del video. ¿Ok? Eso, ha sido todo por hoy, que les vaya bien.